¿Ya? Ok, pues saludos a todos hermanos, todos los que nos ven por internet. Les damos la bienvenida y pues vamos a empezar con el estudio de hoy, que ya creo que es un poquito tarde. Tenemos que ajustar un poquito las cosas. Pero bueno, vamos a orar para iniciar. Vamos a ponernos en la mano de Dios. ¿A quién le gustaría orar para que empecemos? ¿Quién nos viene? Ok, ya vamos a orar por Padre, gracias por esta noche. Te pedimos que nos cuides, que cuides a todos los hermanos y que podamos aprender más de tu palabra en este estudio, que no nos falte nada y que nos cuides. En el Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hoy vamos a la lección 33 de este estudio. La lección 33, y dice la lección. En la lección anterior mencionamos la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, distinguiendo entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Por un lado, hemos visto que la ley de Moisés en el antiguo pacto se basa en asuntos externos que no pueden hacer perfecto en su conciencia a quien la practica, mientras que la ley de Cristo es parte de las cosas reformadas, por usar el término que el pasaje dice. Entendiendo con ello que esta ley tiene efecto en la conciencia de los creyentes, la ley de Cristo, y es parte de lo que vamos a ver hoy. Dice, por lo tanto, hay dos puntos que debemos considerar para seguir avanzando en este estudio. El primero es el hecho de que desde el principio la ley fue diseñada como algo temporal. Lo que todo cristiano debe tener claro es que la ley de Moisés tenía una vigencia temporal desde que Dios la estableció. No se lo dijo al pueblo de Israel, pero la ley finalmente era un paso que Dios estableció para algo más. Entonces no era definitiva, no al menos en el plan de Dios. Dice, para permanecer hasta que Cristo viniera, el plan desde el inicio es que Cristo viniera. Y el segundo punto que nosotros debemos considerar es el efecto que tiene el sacrificio de Cristo sobre los creyentes. Y vamos a ver esto hoy, esto segundo y en parte también el primer punto. Entonces vamos a Hebreos 9, vamos a leer los versículos 10 al 14. Empezamos con Silvia, del 10 al 14. Ya entienden que no es solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reforma radical. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró el lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ok, entonces el estudio nos señala, volviendo un poco al versículo 10, dice, retomando las palabras del versículo 10, porque lo vimos la semana pasada, que nos dicen que en la ley, obviamente, eran ordenanzas para el cuerpo impuestas, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.
Ok, ordenanzas impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Vamos a ver qué dice Efesios 3, del 10 al 12. Efesios 3, del 10 al 12. Ok, ¿lo entiendes? De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hasta el 14. En quien tenemos El 12. que estar acceso a Dios con confianza y por medio de la fe. Ok, entonces, al decirnos que la infinita o la multiforme, ¿qué? Sabiduría. Sabiduría, ok. La infinita o multiforme sabiduría de Dios. La infinita o multiforme sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de La iglesia. la iglesia. Entonces, la iglesia no es un invento humano, el plan estaba en que llegaran las cosas a tiempo de la iglesia, ok, por medio de la iglesia, a los principados y potestades de los lugares celestiales. Nos señala que esto va de acuerdo al propósito, ¿cómo lo llaman? Eterno, ¿verdad? Al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Desde el inicio, desde antes de crear todas las cosas, el propósito de Dios era establecer el nuevo pacto en la obra de Jesucristo. Tenemos que comprender que Dios es eterno y que no pudo haber diseñado, bueno, voy a hacer todo en la ley de Moisés, y el día que le falló, pues decir, bueno, ¿ahora qué hago, verdad? No, el propósito desde el inicio era la obra de Cristo. El propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. De acuerdo a este propósito eterno, es en Cristo en quien tenemos que, dice el versículo 12, Seguridad. ok, libertad o seguridad, depende de la versión que tengan, como quieran ponerle, y acceso, libertad y acceso a Dios. Libertad y acceso a Dios, o seguridad y acceso a Dios, con confianza por medio de la fe en Él. Ok, por medio de la fe en Él. Recordemos que el nuevo pacto es diferente al antiguo, en que este se basa en la fe en Jesucristo, mientras el antiguo pacto se basaba en las obras. Entonces, este pacto era desde el inicio el plan de Dios. Por eso dice, esto significa que el nuevo pacto desde el principio fue el punto final y por lo tanto no es un parche que Dios tuvo que establecer debido a la falla del pueblo de Israel en el cumplimiento del primer pacto. Era claro que al haber establecido el antiguo pacto, Dios tenía la mira puesta en el nuevo pacto, a fin de manifestar a través del primero, o sea, el primer pacto, nuestra necesidad de un Salvador y de este modo conceder la salvación solo a través de Cristo. Esto quiere decir, bueno, Dios es eterno, Él podía prever que las cosas iban a fallar, Él podía prever mucho, pero lo que el pasaje nos dice es que a final de cuentas, el plan era llevarnos al nuevo pacto. El plan de Dios desde el inicio era llevarnos al nuevo pacto. Entonces, por eso, algunos dicen, bueno, es que Dios tuvo que componer, de hecho, en este libro, todavía no me acuerdo cómo se llama el libro, fue muy famoso en su momento, que habla sobre predicadores que han dicho cosas que no van de acuerdo a la Biblia. Predicadores famosos, hay uno que dice, bueno, en realidad si lo analizamos, Dios es un perdedor, porque cuando Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, de pronto el diablo hace que pierda a Adán. Luego pierde a la humanidad en la Torre de Babel. Luego pierde al pueblo de Israel cuando no cumple el primer pacto. Y Dios ha ido componiendo la historia. Esa es la mentalidad de esta persona. Pero la verdad, de hecho, algunos creen que en realidad Dios tuvo que andar haciendo ajustes porque las cosas fallaban. Pero nosotros creemos que Dios es eterno, la Biblia lo dice. Dice que su propósito fue eterno. Y desde el inicio, cuando Él dio la ley de Moisés,
nos equivocamos al afirmar que desde el inicio que Dios estableció la ley de Moisés, era una ley temporal en el plan de Dios. Él sabía que esa ley iba a tener un final y por eso Él condicionó la ley al decir, si ustedes guardan mi pacto. Entonces le puso condición porque dependía de que los israelitas lo cumplieran. Dios sabía que tenía que venir Cristo, que lo iba a enviar, era la promesa desde el inicio, y entonces al venir Cristo había un cambio de pacto. Entonces el antiguo pacto desde el inicio era un pacto temporal. Ok, este es el primer punto que dijimos que habíamos que considerar. Vamos aquí al número 4, al punto 4 del estudio. Dice, por esta razón Cristo apareció, siguiendo aquí en Hebreos 9, el versículo 11. Por esta razón Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros. Ok, Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros. A través de un mayor y más perfecto. A través de un mayor y más perfecto tabernáculo. Ok, Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo. Dice, y entró al lugar santísimo una vez, para siempre. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia, ahí sería su propia sangre, ok, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo la redención eterna. Ok, esta parte la hemos comentado ya en la lección pasada. El tabernáculo al que Cristo entró no era el tabernáculo en la tierra, sino el modelo que le fue mostrado a Moisés de un original en los cielos. Bueno, dice, hemos comentado ya eso en la lección pasada. Pero bueno, siguiendo el versículo dice, aquí la carta compara el papel del sumo sacerdote del antiguo pacto con la obra de Cristo. El primer tipo de sumo sacerdote era sumo sacerdote de su tiempo. Cristo de lo que es eterno. Los bienes futuros se refiere a lo eterno. ¿Qué se relaciona al nuevo pacto? El primer sacerdote entraba en el tabernáculo terrenal. El primero entraba en el tabernáculo terrenal. Ok. Copia del celestial. Cristo entró al tabernáculo celestial. El primero entraba cada año. Cristo una sola vez de manera definitiva. Esto también lo vimos cuando vimos por ahí el capítulo 6, que aquellos constantemente ofrecían sacrificios, Cristo una sola vez. El primero entraba con la sangre de animales, Cristo con su propia sangre. Y finalmente, el primero obtenía un perdón temporal que cada año se debía renovar, mientras que Cristo tuvo una redención eterna. Entonces hay una comparación que el mismo versículo está haciendo. Y si tal comparación es grandiosa en sí misma, porque ya es grande, la carta le exalta aún más al preguntar, porque si la sangre, bueno, ahí es la palabra sangre, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la, estamos en el versículo 3, ceniza. Y la ceniza de la novilla, que es una becerra, la ceniza de la novilla, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno
Él mismo se ofreció sin mancha. Recuerden, los animales debían ser sin mancha, es decir, sin defecto. Cristo es sin mancha porque no pecó. Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Ok, en el versículo 9 decía que las obras de la ley no podían perfeccionar en su conciencia al que practicaba la ley. Aquí dice, cuanto más, si esos rituales traían purificación, cuanto más la sangre de Cristo, y por el Espíritu Eterno, el mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios vivo. La ley no podía purificar ni perfeccionar la conciencia, la obra de Cristo sí. Aquí la carta se refiere al ritual de la expiación de Levítico 16, donde el sumo sacerdote ofrecía, este pasaje de hecho ya lo estudiamos, no me recuerdo ya hace como 10 lecciones o más. Ok, dice, el sumo sacerdote ofrecía primero un sacrificio para el perdón de sus pecados y de su familia, o sea, de todos los sacerdotes. Luego ofrecía un sacrificio para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Esto lo hemos visto en lecciones anteriores. Pero también se menciona el interesante tema de las cenizas de la novilla, que es indicado por Dios en Números 19. Miren, vamos a darle un repaso breve porque es todo el capítulo. Números 19. Dios manda a Moisés llevar a cabo esto, no es algo que se le ocurre ni Moisés lo solicita, no se le ocurre al pueblo ni a Moisés, sino Dios lo manda porque dice el capítulo 19 de Números. Después el Señor habló a Moisés y a Aarón, este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado. Y a los israelitas que le traigan una novilla sana sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo, y ustedes se la darán al sacerdote Eleazar y él la sacará para el campamento y será degollada en su presencia. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces. Luego la novilla será quemada en su presencia, todo se quemará, su cuero, su carne, su sangre y su estiércol. El sacerdote tomará madera de cedro e hisopo y escarlata y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. Luego el sacerdote lavará su ropa y bañará su cuerpo en agua, y después entrará en el campamento, pero el sacerdote quedará inmundo hasta el atardecer. Y esto era una situación temporal en varios actos en los que la persona quedaba inmundo o contaminado. Entonces un hombre que esté limpio, o sea que no esté contaminado ni inmundo, juntará las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio. Y la congregación de los israelitas las guardará para el agua, para la impureza. Es agua para purificar del pecado. Yo no sé si de aquí se tomó la idea del agua bendita. Y el que haya recogido las cenizas de la novilla lavará su ropa y quedará inmundo hasta el atardecer. Y será un estatuto perpetuo para los israelitas y para el extranjero que reside entre ellos. El que toque, ahora empieza a mencionar por qué una persona quedaría inmunda. El que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. Y aquel se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua de la novilla. Tomaban las cenizas, la echaban en agua. Yo creo que el agua la quitaban un poco y luego ya rociaban a la persona. ¿Ok? Dice, aquel se purificará, o el versículo 12, se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer día y al séptimo día, y entonces quedará limpio. Pero si no se purifica a sí mismo al tercer día y al séptimo día, no quedará limpio. Cualquiera que toque un cadáver del cuerpo de un hombre que ha muerto y no se purifique a sí mismo, contamina el tabernáculo del Señor y esa persona será eliminada de Israel. Será inmunda porque el agua para la impureza no se roció sobre él, su impureza aún permanece sobre él, entonces era desechado.
Esta es la ley para cuando un hombre muere en una tienda. Todo el que entre en la tienda y todo el que esté en la tienda quedará inmundo por 7 días. Y toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada sobre ella será inmunda. De igual manera, todo el que campo abierto toque a uno que ha sido muerto a espada, o que ha muerto de causas naturales, o que toque hueso humano o tumba, quedará inmundo durante 7 días. Entonces, la persona inmunda tomará de las cenizas de lo que se quemó para la purificación del pecado, y echarán sobre ella agua corriente en una vasija. Y una persona limpia tomará hisopo y la mojará en el agua, y lo rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles, y sobre las personas que estuvieron allí, y sobre aquel que tocó el hueso, o al muerto, o al que moría por causas naturales, o la tumba. Entonces la persona limpia rociará sobre el inmundo al tercer y al séptimo día. Al séptimo día lo purificará de la inmundicia, y él lavará su ropa, y se bañará en agua y quedará limpio al llegar la tarde. Pero el hombre que sea inmundo y que no se haya purificado a sí mismo de su inmundicia, esa persona será eliminada del medio de la asamblea porque ha contaminado el santuario del Señor. El agua para la impureza no se ha rociado sobre él, es inmundo. Por tanto, será estatuto perpetuo para ellos, y el que rocíe el agua para la impureza lavará su ropa, y el que toque el agua para impureza quedará inmundo hasta el atardecer. Y todo lo que la persona inmunda toque quedará inmundo, y la persona que lo toque quedará inmunda hasta el atardecer. ¿Y cómo se limpiaban de la inmundicia? Rociándoles el agua. Entonces, el escritor de Hebreos dice que si las cenizas de la novilla y los otros rituales, por eso menciona las cenizas de la novilla, más aparte la sangre de los machos cabríos y los toros, si esto santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más el sacrificio de Cristo no lo va a hacer? Entonces, ahí está la explicación, de hecho, del párrafo, bueno, ya tengo el capítulo y ya creo que comprendemos cómo era que funcionaba lo de las cenizas de la novilla. Por tanto, considerando que Dios estableció estos rituales para purificación que no transforman a la persona, la purifican, no la transforman, la pregunta hace resaltar lo excepcional del sacrificio de Cristo. ¿Cuánto más no lo hará la sangre de Cristo? Ahora, en lo que se refiere a la sangre de Cristo derramada, volvemos a Hebreos 9. Una vez más vamos a Hebreos 9. En lo que se refiere a la sangre de Cristo derramada en sacrificio, el pasaje señala que Cristo se ofreció. ¿Ok? En el versículo 13 al 14, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, él mismo se ofreció. Este punto ya lo hemos visto. Cristo se ofreció voluntariamente, como ya lo hemos visto. Nadie le quitó la vida, no fue la maldad humana, él ofreció su vida. Se ofreció por la obra del Espíritu Eterno, es decir, el Espíritu Santo. Su sacrificio fue sin mancha. Su sacrificio fue sin mancha a Dios. Así que purifica nuestras conciencias de obras muertas. Purifica nuestra conciencia de obras muertas. Recuerden, en el versículo 9 decía que los rituales de comida, lavamientos, y lo interesante es que lavamientos, que ya vimos que parte del lavamiento es lo del agua rociada. La palabra en griego es bautismos. Así que el bautismo, más que significar, porque el ejemplo de la muerte y resurrección con Cristo viene hasta Romanos. Desde antes los israelitas sabían que el bautismo era lavar. Entonces, digo, si uno se mete a la regadera también está bañando, ¿verdad? Está lavando. Si uno se mete al agua, está lavando. El punto del lavar no es forzosamente sumergir. Entonces, dice, estamos en el punto, dice, ok, así es como llegamos al punto correcto para entender
¿por qué la Biblia nos habla de la ley de Moisés y de la ley de Cristo? Y la enorme diferencia entre ambas. Mientras la ley de Moisés se enfocaba en lo externo, no podía perfeccionar la conciencia. La ley de Cristo sí lo hace. Eso involucra aspectos como el nuevo nacimiento, que esto finalmente no había la ley de Moisés. No podía, nuevo nacimiento, haber recibido el Espíritu de Dios, que no ocurría en la ley de Moisés. Ser libres del pecado, que no ocurría en la ley de Moisés. La atribución de la justicia de Cristo, es decir, declararnos justos por la obra de Cristo, que no ocurría en la ley de Moisés, entre otras cosas. Como hemos dicho anteriormente, los 10 mandamientos fueron escritos para gente que no ha nacido de nuevo. Así es que ahorita vamos a ver cómo funciona, y de hecho Jesús toma ejemplos de los 10 mandamientos y de otros mandatos en la ley. Ok. Pero todo esto es lo que tiene el cristiano. Por eso los mesiánicos que no han nacido de nuevo solamente pueden entender la ley de Moisés, pero necesitan convertirse a Cristo para nacer de nuevo y darse cuenta, caray, estamos equivocados, estamos en un pacto anterior, debemos estar en el actual. Esta gran distinción entre el efecto de ambos pactos es lo que Jesús señala cuando utiliza los términos "ustedes oyeron que fue dicho, mas yo les digo". Jesús manifiesta que para quienes están en el nuevo pacto, que disfrutan de la gracia de la salvación, se espera mucho más de lo que la ley exigía a los israelitas. Esta parte lo he mencionado, que estoy buscando, digo, son ya 33 estudios. Dije, a ver, voy a ver si ya lo hablé anteriormente, porque a lo mejor lo di en una conferencia, encontré que no había mencionado esto. Pero si la ley de Moisés exigía esto para la persona, el nuevo pacto ahora exige mucho más, la gracia exige mucho más. Miren, el ejemplo sencillo es este. Si yo creo un equipo de fútbol, pero no les doy zapatos, ellos vienen con sus tenis, lo que traigan para jugar. Les doy balones viejos y los pongo en una cancha de tierra y unas porterías medio mal hechas y medio los entreno, pues yo espero que en su primer partido por lo menos no los goleen, ¿no? Pero bueno, por lo menos si empatan está bien. Pero si yo formo un equipo, les doy uniforme, les doy zapatos nuevos, les traigo un entrenador profesional, les traigo masajistas, les traigo gente que los ponga en condición física, los pongo en una cancha de pasto de la mejor calidad, yo no espero que pasen en el primer partido, yo espero que metan la goliza. Ok, la ley que le daba al israelita, nada, las órdenes. El nuevo pacto, la gracia nos da nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina, nos adopta como hijos, nos da el Espíritu Santo como un sello. Dios espera mucho más de nosotros de lo que la ley esperaba del israelita. Entonces, cuando uno dice, bueno, si estoy en la gracia, ya puedo vivir como quiera, esa es una tontería, porque el que vivía en la ley sí podía vivir como quisiera, solamente tenía que cuidar de no faltar los mandamientos. El que vive ahora en la gracia se demanda de él muchísimo más. Pero esto no ha sido enseñado, al menos yo jamás en mi vida oí una enseñanza sobre eso. Y creo que muchos tampoco lo han hecho. De que en realidad, si estamos en la gracia, se espera de nosotros 1000 veces más que lo que se esperaba de los israelitas en la ley de Moisés. ¿Por qué? Bueno, vamos a las palabras de Jesús para entender mandamientos como el de no matarás. Dice Mateo 5, 21 al 22. Mateo 5, 21 al 22. ¿A quién le toca leer? ¿A Natán? Ah, perdón, ok. Sí, ¿verdad? Ok, Mateo 5, 21 al 22. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Ok, está muy serio el pasaje, pero a los antiguos, ¿qué se les dijo? No matarás. De hecho, ahí es solo cuestión de que se aprendan las citas, Éxodo 23 y Deuteronomio 5:17, lo único que dicen es, no matarás.
Bueno, pues cualquiera que mate será, porque la primera línea va no matar. Ok, pues cualquiera que mate será, ok, culpable ante la corte. Miren, vamos a leer el número 35, 31. Así que dice, ¿verdad? Número 35, 30 al 31, mi hermano Rudy, Deuteronomio 16, 18. Vamos a ver números 35, 30 al 31. Si alguien mata a una persona, al asesino se le dará muerte ante la evidencia de testigos, pero a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. Además, ustedes no tomarán rescate por la vida de un asesino que es culpable de muerte, sino que de cierto se le dará muerte. Ok, y Deuteronomio 16, 18. Jueces y los oficiales pondrán en todas sus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Ok, entonces, había tribunales y nos muestra lo que había que ocurrir, lo que había ocurrido por culpable, ok, culpable ante la corte. Bueno, ahora, a esto Jesús responde diciendo, pero yo les digo que todo aquel que esté, ok, estamos ahí en Mateo 5, 21, 22. ¿Qué dice Natán? ¿Qué le dice Mateo 5? Que todo aquel que esté enojado. Ok, noten cómo ya no es solo cuestión de no matarlo. Ahora las cuestiones internas importan también. Por eso dijimos, la gracia demanda mucho más que la ley. Todo aquel que esté enojado, dice, ¿dónde voy? Con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga, insensato, la reina Valera creo que dice pato, ¿verdad? Necio, ok, pueden poner que guste. A su hermano, insensato o necio, a su hermano, será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga, idiota es no se iba a poner que lo escribiera, pero no, será merecedor del infierno de Fuego. Ahora, ¿qué está señalando? Bueno, para entender lo que en realidad Jesús está demandando del cristiano, vamos a leer los siguientes versículos, 23 al 24. Hermana, Mateo, ¿verdad? Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ok, o sea que la ofrenda de que la damos. ¿Verdad? No, pues nada, es que mi hermano está enojado conmigo, no ofrendo. No, lo que está diciendo aquí señala que lo correcto no solo es evitar dañar a otros, sino incluso llegar a la reconciliación. Ya no es el evitar hacer algo. Ok, voy a evitar matarlo, pero lo voy a odiar toda mi vida. No, es llegar al punto de cambiar nuestra actitud hacia las personas, nuestro trato hacia las personas. Por eso el problema de muchos cristianos que viven con amargura, ofendidos, resentidos, bueno, ahí la obra de Dios nos está dando en sus vidas. Pero entonces vemos cómo nos lleva más allá. Dice, y esto se debe a que en el nuevo pacto se espera no solo no hacer mal a otros, sino vamos a ver Mateo 7,
todas las cosas que quierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Ok, entonces dice, por eso todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Así que por eso todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Los judíos tenían una frase que se ha copiado y de hecho la usaba gente como Gandhi. Y la usa mucha gente hoy en día, es muy famosa y piensan que es lo mejor y dicen, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan. ¿Eso qué implica? Me puedo apartar y no le hago nada. Bueno, en el nuevo pacto eso no es suficiente. No solo no debo no hacerle lo que no quisiera que me hicieran, sino que debo hacer con ellos lo que quisieran que hicieran conmigo. No sé cómo es pasar de lo negativo hasta lo positivo. Si yo quiero que me perdonen, tengo que perdonar. Si yo quiero que me escuchen, tengo que escuchar. Si yo quiero que me tengan paciencia, tengo que tener paciencia. Si yo quiero que me ayuden, tengo que ayudar. Implica acción. La otra máxima, la otra que decía, no hagas a otros, implica inactividad. Me puedo abstener hasta hacer. Esto es solo para los que están en la gracia. Entonces dice, al decir esta es la ley de los profetas, Jesús muestra que el cumplimiento de la ley de Moisés está en Cristo, pues fue necesaria la obra de Cristo para que lleguemos a cumplir el verdadero deseo de Dios, que es glorificar. ¿Ok? En ese sentido, la ley de Moisés queda satisfecha por la obra de Cristo. Por esta razón, ahora vamos a Filipenses 2, del 13 al 15. Filipenses 2, 13 al 15. Vamos a ver por Luis. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece como luminares en el mundo. Ok. Este pasaje nos dice que hagamos todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones o contiendas o pleitos, contiendas, pleito o discusión, dice la Nueva Biblia de las Américas. Okay, sin murmuraciones ni discusiones o ni pleitos ni contiendas, como se pone, para que seamos irreprensibles y sencillos, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Es decir, si nosotros entonces estamos comprendiendo, por ejemplo, en este primer ejemplo que hemos visto, que no solamente se trata de no matar, sino incluso de romper todo aquello que nos separa, vemos que el resultado de ello es que entonces damos testimonio de Cristo, alumbramos, si hacemos las cosas sin discusiones, sin murmuraciones, es decir, ya sin ofender a mi hermano, sino haber buscado la reconciliación. A esto es a lo que nos lleva la ley de Cristo. La ley de Moisés no, pero la ley de Cristo sí, el que está en la gracia. Por eso dijimos, los 10 mandamientos de que nos hablan, no hagas. Ok, si dice, guarda el sábado, honra a tu padre y a tu madre, y todos los demás 8 mandamientos están en negativo. No, porque había una limitación. ¿Por qué? Porque solo eso se esperaba el israelita, porque no podía hacer más, porque no había nacido de nuevo. Dios Jesús toma uno de los 10 mandamientos, pero en el pasaje de Mateo 5 toma más. No los puse todos porque nos alargaríamos mucho, pero dice, y es así que en cada tema que Jesús señala en Mateo 5, miren, los temas brevemente son
testimonio en falso, la venganza, el amor, bueno, dice aquí, amar al prójimo y al enemigo también. Porque aquí dice el amor verdadero y su recompensa, que debería ser más bien el amor a los enemigos. Bueno, habla de estos temas, como en realidad son pasajes que vienen tanto en los 10 mandamientos como en el resto de la ley. Dicen, y esta es la razón, que cada tema que Jesús señala en Mateo 5, estoy en el punto 12, dice, manifiesta el verdadero deseo de Dios para su gloria. Por eso, al concluir en los versículos 43 al 48, es decir, Mateo 5, 43 al 48, vamos a ver qué dice. Ustedes han oído que se dice, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Ok, entonces, en estos versículos señalan que amar a nuestros enemigos, orando, bendiciéndoles, porque a nuestros enemigos, orando, bendiciéndoles y haciéndoles bien, nos lleva a ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Es decir, nos lleva a ser como el Padre. Él hace salir su sol sobre justos e injustos y ser perfectos. Por eso termina diciendo, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Y cuál es la perfección? El punto es que ya no solo se nos pide que cumplamos una ley, se nos pide que imitemos a Dios. Eso ya es muy diferente, una enorme diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por eso, una de las cosas que señalamos es que para el cristiano no solamente es cuestión de salir a evangelizar o de cantar en la iglesia, es de tener una vida totalmente basada en la palabra. El cristianismo es mucho más de lo que generalmente escuchamos, porque no entendemos la distinción entre ambos pactos. Dios no espera que no matemos, Dios espera que además amemos, que reconciliemos, que perdonemos, que tengamos una relación entre nosotros. No solamente dice Dios, bueno, cuando se reúnan no se maten. No, dice tolérense unos a otros, soportándose unos a otros. Pero luego va más allá, hagan todo sin murmuraciones ni pleitos. Entonces se empieza a exigir de nosotros mucho más. Al israelita capaz. Entonces, todos objetan acerca de este tema. ¿Cuál es la idea de muchos, ¿cómo se llaman? Hay que hacer los manuales bíblicos. Bueno, de muchos que escriben los manuales bíblicos, intérpretes, dicen que Jesús tomó las enseñanzas equivocadas de los fariseos y de los escribas y las empezó a corregir. Pero yo creo que eso es matar totalmente la gran y rica enseñanza que hay en Mateo 5. Jesús enseñó la comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué muchos dicen eso? Porque objetan, como dice aquí, y bueno, y en la ley donde dice odiarás a tu enemigo. Uno dice, no, vamos a encontrar un versículo que diga odiarás a tu enemigo. Pensaban que eso era una falsa enseñanza de los fariseos y de los escribas. Pero dice, vamos a Deuteronomio 23, del 3 al 6. Deuteronomio 23, del 3 al 6. Vayan buscando el hecho de Deuteronomio 25. Dice. Ok, vamos a ver Deuteronomio. Ya para el domingo les recuerdo que el domingo ya deben de haberse memorizado todo lo
correspondía, nos vamos a tener la repetición de la memorización. Ok, Deuteronomio 23, del 3 al 6. Ninguna amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes aún hasta la 10ª generación entrará jamás en la asamblea del Señor, porque no fueron al encuentro de ustedes con pan y agua en el camino cuando salieron de Egipto, y porque aniquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte, pero el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Nunca procurarás la paz ni la prosperidad de ellos en todos tus días. ¿Qué es lo que van a evitar de los amonitas y moabitas? Que no tengan paz. Bueno, van a buscar que nunca tengan paz. Ok, eso ya nos va dando un indicio de lo que es odiar a tu enemigo. Versículo 25, capítulo 25, versículos 17 al 19. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió el encuentro en el camino, y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides. ¿Qué dice Dios que debe hacer el pueblo de Israel? Matar, exterminar. ¿Cómo se le llama hoy a eso? Cuando se trata de matar a la gente de un solo pueblo. Sí, bueno, es un genocidio porque es mucha gente, pero es una limpieza étnica. Ok, matar, exterminar a todos los amalecitas. Ahora, si eso no es odiarás a tu enemigo, no sé qué sea. Pero vamos a las palabras de Esdras. Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9, versículos 11 al 12. Dice, que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo, la tierra a la cual entras para poseerla, tierra inmunda es a causa de la injusticia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ok, es Esdras 9, 11 al 12. Ah, ok. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Ok. Entonces, vemos en cuanto a los moabitas y amonitas, los amalecitas y los cananeos. ¿Qué busca Dios? Que no tengan paz y que, en el caso de los amalecitas los exterminen, en el caso de los cananeos que no prosperen y en el caso de los amonitas que no tengan paz y moabitas. Entonces, cuando leemos esto, dice, esto muestra el gran contraste que hay entre ambos pactos cuando Dios espera algo tan diferente de nosotros en el nuevo pacto. Si ellos hubieran estado en el nuevo pacto, ¿qué le hubiera dicho Dios a Moisés acerca de los amalecitas? Que orara por ellos y los bendijera, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué les pidió en el antiguo pacto? Que los maten. Entonces vemos el tremendo contraste que hay entre los dos pactos. Entonces por eso uno dice, bueno, si en realidad Jesús solo estuviera haciendo una corrección de malas enseñanzas, el ministerio de Jesús hubiera sido mediocre. Entonces, por eso, aunque yo leo los manuales de Hendrickson y ellos opinan de esto,
Yo no estoy en ningún modo de acuerdo con ellos, como hay muchos teólogos reformados, pero bueno, aún así consideramos que son hombres que Dios ha usado. El punto es que eso ha evitado que entendamos realmente el sentido del nuevo pacto, porque dice, el antiguo pacto no podía perfeccionar la conciencia, el nuevo pacto sí. Por eso hay una diferencia en nosotros. Dice, y de este modo, ¿qué podemos responder a quienes tienen la idea de la ley o nada? Los adventistas dicen, igual que los mesiánicos, entonces si tú no guardas los 10 mandamientos, entonces sí puedes andar matando por ahí. Entonces sí puedes andar robando, sí puedes andar dando falsos testimonios, adorando ídolos. Esa es la idea de la ley o nada. Si no tienes la ley, entonces no tienes nada. Bueno, o los 10 mandamientos o nada. Pues ellos piensan que si no guardamos la ley y otros que no seguimos los 10 mandamientos, entonces desechamos todos los límites, vivimos una vida sin ley, en libertinaje. Pero en realidad ellos ignoran que ahora nosotros estamos bajo la ley de Cristo. La que empieza con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas. A tu prójimo como a ti mismo, a tus enemigos orando, bendiciéndoles, o amarás a tus hermanos en Cristo, como Cristo nos amó. En todo esto, vamos a leer 1 Corintios, hay pasajes para todos aquí al final. 1 Corintios 9, 21 y Gálatas 6:12. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, ¿para qué ganar a los que están sin ley? Ok, Pablo dice, de hecho previamente dijo que a los que estaban en la ley, él se hacía como si él estuviera en la ley, aunque no está en la ley. Pero luego dice, a los que están sin ley, yo me hago como si yo estuviera sin ley, aunque en realidad no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y Gálatas 6:2. Sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cómo se cumple la ley de Cristo? Sobrellevando Llevando nuestras cargas unos con otros. Ok, lo cual corresponde al nuevo pacto de la libertad que dice Gálatas 5:1 y el 13 de una vez. Estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis en otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servios por amor los unos a los otros. Ok, entonces, la ley de la libertad es la del nuevo pacto. Y es a la libertad que fuimos llamados. Ok, vamos a ver Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Ok, la ley perfecta es la ley de la libertad. La ley a la que nos llamó Cristo, que no debemos usar para libertinaje, es la ley de Cristo, finalmente. Y Santiago 2:12. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Ok, ese fue el de 1 Pedro 2:16. Ok, a ver, dice Santiago 2:12. Sí, Santiago está antes de Pedro, de 1 ¿Cuál Pedro. leyó Natán? No, leyó 1 Pedro 2:3. A ver. Santiago 2. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Ok, ¿por qué sí vamos a ser juzgados? La ley. Por la ley de la libertad. Entonces, nosotros finalmente nos dice, y en lo que venía después en la de Pedro, que Jonathan, que seamos como libres, pero no como para usarla como libertinaje, ¿no? Entonces, vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, es la ley de Cristo, es la ley del nuevo pacto al que corresponde realmente la obra de Cristo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. ¿Todo esto? ¿No? ¿Queda todo claro? Sí. Entonces vamos viendo la enorme diferencia cuando vemos cristianos que se basan solo en el Antiguo Testamento y que
voy a dar una serie de mensajes en Isaías y solo leen el Antiguo Testamento. Hay una cosa que una vez le dije a un pastor: todo lo que enseñes del Antiguo Testamento tienes que colarlo por el Nuevo Testamento, porque en realidad tienes que tener la claridad. En los primeros estudios señalamos algo: el Antiguo Testamento, y esto de acuerdo a la palabra, manifestó la sombra de las realidades celestiales. Es decir, es verdadera, pero no es clara. ¿Por qué? Porque tenía que ser revelado en Cristo. El nuevo pacto nos enseña las realidades de las cosas, pero la eternidad es la que nos va a permitir vivir esas realidades. Ahorita solo las vemos, las leemos, pero no las estamos experimentando totalmente. Entonces vamos en este proceso hasta la eternidad, donde seremos perfeccionados. Por eso tenemos que entender que hay una distinción. ¿Es palabra de Dios el antiguo pacto? Sí, porque Dios lo estableció y nos enseña su carácter. Porque es lo curioso, que mientras muchos utilizan el Antiguo Testamento para enseñar y todo, dicen, pero Dios es un Dios de amor, pero no ven que es un Dios de justicia y de santidad. Y cuando venimos al Nuevo Testamento vemos que el amor de Dios se manifiesta en que Él nos hace partícipes de su justicia y su santidad. Es decir, tenemos que crecer en este aspecto. Entender que la diferencia es en cuanto a una teología muy superficial, que solamente habla de cosas por encima, y una teología, una doctrina que realmente está basada en la comprensión de que hay dos pactos, entonces hay una mayor claridad. Podemos entender todo lo que hoy leímos que se basa en el Antiguo Testamento, nos enseña cómo es Dios. Pero lo que hablemos del Nuevo Testamento nos enseña lo que Dios espera de nosotros. Así es que confío que esto, pues si no hay preguntas, si las hay, pues está claro. Pero si no, pues vamos a orar para terminar, porque aparte que empezamos tarde, bueno, estamos terminando en una hora, más o menos, porque empezamos hace una hora. Pues vamos a orar. Nada más recuerdo a todos los que nos ven por internet que el domingo ya tienen que haber estudiado, memorizado los pasajes que les tocan. Yo espero que el culto no dure 10 minutos por solo 2 o 3 partes, sino que en realidad todos los niños, los adolescentes, los adultos hayan memorizado todo lo que les corresponde, porque vamos a estar llevando a cabo esta repetición de memorización todos juntos aquí en la hora de la conferencia. Ok, entonces pues vamos a orar para terminar. Padre, agradecemos tu bondad, tu cuidado hacia nuestras vidas y la obra que tú nos permites realizar en el estudio de tu palabra, así como la obra que tú llevas a cabo en nosotros, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que aún tenemos que aprender, muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que aclarar nuestra mente, nuestro corazón, para que seamos guiados verdaderamente por tu Espíritu, Señor, para que esas cosas que tú nos estás enseñando, nosotros podamos comprender que también para nosotros manifiestan una mayor responsabilidad. Porque en la medida que entendemos tu palabra, somos llamados a vivir de una manera distinta, porque ahora no podemos negar lo que tú deseas de nosotros respecto a la restauración de relaciones y a la vida que debemos vivir, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas el que obre en nuestras vidas y que tú, Señor, aclares en nuestra mente, en nuestro corazón realmente cuál es tu intención, cuál es tu deseo para con nosotros, Señor, y manifiestes en verdad, Señor, lo que tú esperas, Señor, de todo lo que tú estás llevando a cabo en nuestras vidas. Guárdanos como iglesia, permítenos seguir creciendo, ayuda a cada uno de mis hermanos en este trabajo de memorización y permite, Padre, que cada uno sigamos avanzando en esta obra que tú realizas en nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Nos despedimos de todos los que nos ven por internet. Que Dios les bendiga.